Ahora volvemos a San Juan. Hasta ahora hemos estado hablando de ese pasaje que nos describe la vocación de los primeros discípulos. Ahora vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con la vocación y con la misión. Se trata de la teología del enviado. ¿Qué es eso de la teología del enviado? Para el Evangelio de Juan es un tema importante. Un tema importante. En el Evangelio de Juan, Jesús tiene conciencia de ser enviado por el Padre. Y eso nos ayuda a entender también que toda vocación implica una misión. Toda vocación implica una misión. Es que Dios me llamó. Te llamó, pero ¿para qué? A lo mejor era no, bueno, pero ¿y qué pasa si me llama a la vida contemplativa? ¿Qué misión hay en la vida contemplativa? La oración. ¿Quién es la patrona de las misiones en la iglesia? Santa Teresa del Niño Jesús, una carmelita de clausura. ¿Sí? Fíjense que ahí también hay una misión. La misión puede ser tan sencilla pero tan complicada como dar testimonio de vida. A lo mejor estás al frente de un proyecto diocesano, pero sí tienes que dar testimonio de vida. Ya eso es misión. La teología del enviado nos recuerda a eso. Vamos a ver un poco cómo desarrolla Juan el tema. Jesús enviado por el Padre. Juan es el evangelio que más claramente nos habla sobre la preexistencia y el origen divino de Jesús. ¿En qué parte del evangelio de Juan lo encontramos? En el capítulo 1, en el prólogo, cuando nos dice que en el principio era la palabra. La palabra se hizo carne. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Va haciendo todo ese desarrollo sobre ese himno a la palabra. Y luego dice que la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y nos dice que esa palabra luego es Jesús, esa palabra encarnada. El Evangelio de Juan es el que más hace énfasis en eso, de todos los 4 evangelios. Luego, esa relación con el Padre no solamente tiene que ver con el origen divino, con esa preexistencia de Jesús, también tiene que ver con la voluntad del Padre como fundamento de la misión de Jesús. La palabra eterna, el Hijo de Dios, se encarna para hacer lo que quiere. Según nos dice el Evangelio de Juan, no. Viene como enviado del Padre, viene a cumplir su voluntad. Podemos ver los pasajes que tenemos allí. Juan 5:19, Juan 5:30, si los podemos ir buscando. ¿Qué dice ese pasaje? Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el Hijo no hace nada por su cuenta, sino se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes, aún para que ustedes queden maravillados. Ahora el 30, 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo por lo que oigo, y mi sentencia es justa,
porque no pretendo hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien. Seguimos reforzando la idea con 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, y esto es lo que les hablo. Muy bien. 12:49-50. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Y finalmente 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Muy bien. Fíjense cómo en estos distintos pasajes, todos tienen en común que se habla de Jesús, que no viene a hacer su propia obra, no viene a hacer lo que Él quiere, sino que todo lo que dice y hace es voluntad del Padre. Todo lo que Él hace, todo lo que dice, lo ve en el Padre. Lo que de alguna manera Jesús, por lo tanto, es como ese reflejo del Padre para nosotros, para aquellos que compartían, que vivían con Jesús. Eso es bien importante. Luego vamos a ver que está relacionado en la teología de Juan. Eso también está relacionado con nosotros. Pero por ahora nos quedamos con eso. Jesús está íntimamente vinculado con el Padre. Las obras del Padre son las que realiza Jesús. También como en otros pasajes, quien ve al Hijo ve al Padre. Y así estamos bien. Por lo tanto, Jesús, como enviado por el Padre, también es revelador del Padre, manifiesta al Padre. Primer citas con respecto a eso, Juan 1:18, con la que va cerrando el prólogo. Y lo que tenemos es 14:6. Quien la pueda leer, por favor. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio a conocer. 14:6. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Muy bien. Fíjense dos citas. La primera nos dice que Jesús es quien nos da a conocer al Padre. Aquí ya le voy a hacer un spoiler. ¿Quién da a conocer a Jesús? Juan el Bautista. Y ahora. Nosotros. Okay. Fíjense, ya aquí va el spoiler, nada más lo toco. El Hijo revela al Padre, lo da a conocer. ¿Quiénes dan a conocer al Hijo? Los discípulos. Los discípulos, en este caso, nosotros. Mucha gente no se va a encontrar con Jesús en su vida si no es a través de un discípulo. En este caso, no pongamos discípulos en abstracto, pongamos los que estamos aquí presentes. Entonces, toma en cuenta eso. Tú puedes en algún momento ser aquel que le permita a otra persona conocer a Jesús. Y finalmente, la unidad con el Padre, las obras y palabras del Padre que complementan esta primera parte. Juan 10:30, perdón, 14:10, 11, 12:49. ¿Qué dicen esas citas? Yo y el Padre somos una sola cosa. Ok, ¿qué más? Y la otra 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. La última. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre me envió.
es quien me ha mandado lo que he de decir y lo que he de hablar. Va más allá de esto que habla el Evangelio de Juan, va más allá de que Jesús tenga como que una lista de tareas que le da al Padre. O sea, lo que hoy en día hablan la famosa checklist. El list. Va más allá de eso. Jesús habla las palabras del Padre, Jesús realiza las obras del Padre, porque el Padre y Él son uno, porque Jesús permanece del Padre, están allí unidos, ¿no? La forma en que lo va expresando el Evangelio de Juan. Luego, también cuando se habla de esta teología del enviado, Jesús, enviado del Padre, da un propósito a su misión, que podemos resumir en 3 frases: dar vida eterna, realizar la obra del Padre y glorificar al Padre. Tenemos allí varias citas. La primera de Juan 3:16. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. ¿Okay? Primero eso. El Hijo es enviado por el Padre para salvar al mundo. Y en muchas de las páginas, de las palabras que nos ofrece el Evangelio de Juan, tiene que ver con esto. Un ejemplo hermoso tenemos, capítulo 6 del Evangelio de Juan, que está dedicado al discurso del pan de vida, en donde Jesús dice: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en él, tiene vida eterna. ¿Sí? Y muchos de los pasajes hacen referencia a esto. Evidentemente Juan 3:17 hace referencia a la muerte de Jesús en la cruz, y esa muerte es para la salvación del mundo. Luego Juan 9:4, que nos dice allí: Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche cuando nadie pueda trabajar. ¿Cómo es Jesús? De Juan, porque en Juan aparece mucho ese tema del día y la noche. ¿Por qué será eso? Cuando se relata en Juan la traición de Judas, que dice que Judas toma el bocado y tras el bocado entra el diablo en él y Judas se retira, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Dice: era noche. Era noche. Igual cuando Nicodemo va a visitar el secreto de Jesús, dice que era de noche. Era de noche. Cuando los discípulos hacen la travesía por el lago y no pueden avanzar, y lo que otros evangelios hablan de la tempestad, que luego la tempestad calmada, en Juan también es importante ese tema, en donde dice que era de noche, y los discípulos están ahí bregando para poder atravesar el lago y como que no avanzaban. Y cuando se presenta Jesús, un detalle que da el Evangelio de Juan es que se hizo de día. Una que sorprende, que parece como que fue una cosa así, ¿no? Puede llegar Jesús y se fue la noche. Para Juan, esto tiene que ver con lo que ya desde el prólogo se presenta como la luz. La palabra es la luz de los hombres, y las tinieblas es todo aquello que se opone a esa luz, a esa palabra, a ese plan de vida de Dios. Cuando aparece la noche, por lo tanto, es el tiempo en donde trabaja todo aquello que rechaza a Dios. La oscuridad. Eso es como cuando también dicen el que va a hacer cosas malas busca encubrirse en la oscuridad, en lo escondido, ¿sí? Es un poco la idea que hay detrás de eso. Por eso cuando Judas sale a entregar a Jesús, es de noche.
Por eso cuando los discípulos no pueden avanzar, están sin fuerzas, no ven horizonte, no está Jesús con ellos, es de noche. En el caso de Nicodemo por la noche, es el efecto contrario. Nicodemo está en la noche, en la oscuridad, en el miedo, en el que no se den cuenta que él como que quiere ser discípulo de Jesús, y es Jesús quien ilumina esa noche con su presencia. Jesús es, por lo tanto, es el símbolo del día, de la luz, de la claridad. Y por eso se hace la referencia a que hay que hacer las obras del Padre mientras este día, mientras tenemos a Jesús en nuestras vidas. Eso es siempre importante. Y entender que así como le pasó a los santos a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo a los místicos, por ahí alguien recuerda a San Juan de la Cruz, la noche oscura. Todos en algún momento de la vida, todos pasamos por alguna experiencia de la noche oscura. La podemos llamar de distinta manera, pero todos pasamos en algún momento por momentos de sequedad espiritual, de noche oscura, de desierto, de dudas, de bajón espiritual, no sé, como lo queramos llamar, pero todos pasamos por esa situación. Ahí es cuando hay que recordar, la noche no es eterna, la noche se convierte en día, porque Jesús está en mi vida. Y por eso también está allí realizando la obra del Padre, también en mí. Y finalmente, glorificar al Padre. Juan 17, 1, 5. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. También ese tema importantísimo en el Evangelio de Juan, la glorificación del Padre y también la glorificación de Jesús. Cuando Jesús habla de eso, de que llega el momento de ser glorificado, ¿a qué momento se refiere? Ya lo escuché por aquí, a la resurrección, a la cruz, la resurrección. Para Juan la cruz es también gloria. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al esquema de Lucas. Recuerden que Lucas nos habla en los hechos de 40 días, después Pentecostés, apariciones, encuentros. En cambio, para Juan no. Para Juan es un único momento salvífico: la muerte en la cruz, la resurrección, la glorificación y el don del Espíritu Santo. Es un único acontecimiento. Y por eso lo expresa de esta manera. Para Juan la cruz es gloriosa, porque es el momento en donde se manifiesta por completo esa obra del Padre, que no es otra cosa que dar la vida eterna a los suyos. Y se hace a través de esa glorificación de Jesús en la cruz. El Hijo alcanza la gloria a través de esa obediencia a la voluntad del Padre, a la obra del Padre. Les da por ahí entonces también una pista de que debe ser uno de los seguidores de Cristo. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? ¿Cómo la logramos? ¿O cómo la recibimos? Pero por ahí lo vamos a ver ahorita. Tercer punto, que tiene que ver con la teología del enviado. Jesús, enviado del Padre, también envía a los discípulos. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Juan 20, 21.
El Padre envía al Hijo. Cuando el Hijo sea glorificado, también será enviado el Espíritu Santo. Y el Hijo, a su vez, envía a los suyos para que de alguna manera continúen su obra, continúen su misión. De nuevo, para eso se recibe el Espíritu Santo. Y en definitiva, cumplir con la misión de Jesús, continuar con la misión de Jesús, es dar testimonio de Él. Ahí tienen citas que hacen referencia a ello. Juan 20:21, Juan 20:22 y Juan 15:27. La primera no la buscamos porque prácticamente está literal allí. La de 20:20 sí. Y luego 15:27. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. ¿Qué sigue? Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ok, luego. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Muy bien. Punto importante, por eso leer la cita. ¿A qué se referiría el Evangelio de Juan con eso de a quienes les perdonen los pecados y a los que no se los perdonen? ¿Qué será? La confesión. La confesión. O sea que la iglesia tiene como que la potestad de decidir a quién le perdona los pecados y a quién no. No. Porque fíjense lo que dice allí, ¿no? Que a quienes les perdonen los pecados se les perdona y al que no, no. Pareciera, ¿no? Aquí sí te perdono, a ti no te perdono. Pero no en la iglesia. Pero le dice a los discípulos. A quienes les perdonen los pecados. Pero él no se refiere a la iglesia, sino que la iglesia perdona los pecados. A los discípulos. Que digamos que formarán luego lo que es la iglesia. En realidad, cuando se escribe en el Evangelio de Juan, la confesión no existía. Como la conocemos, pero hoy en día como sacramento, instituido como lo conocemos ahorita, no existía. Cuando en la iglesia primitiva se hablaba del perdón de los pecados, se hacía referencia sobre todo a qué sacramento. Al bautismo. Al bautismo. Al bautismo. Y ahí sí, como comunidad eclesial, pues no se le da bautismo a cualquier persona. Ahí sí tiene más sentido. ¿Okay? Se supone que para recibir el bautismo debe haber primero una cierta preparación, sobre todo debe haber una conversión. Y eso lo vemos en todo el texto bíblico. Quien recibe, incluso en los hechos hay quienes reciben primero el don del Espíritu, antes que el bautismo, pero ¿por qué? Porque ya hubo una conversión, ya hubo un mirar, volverle el rostro hacia Dios, hacia Cristo. Quizá ahí como que, pues se lo digo porque, o sea, yo lo dije ahorita así como que no era así como que fuerte, pero es que hay gente que cree eso. Y algunos padres que pues, quizás no se acuerdan bien de lo que debe ser el tratado de penitencia, creen eso. Porque es que a mí Dios me dio poder para perdonarte o no perdonarte. Ay, Señor. Si ya eres parte de la iglesia y ya tienes la gracia del bautismo, ¿de acuerdo? Dios siempre manifiesta la misericordia. Por supuesto, debe haber primero el arrepentimiento y el poder confesar arrepentido. Pues esa falta, ese pecado que se haya cometido. También, por supuesto, desde el punto de vista del derecho canónico, hay ciertos pecados, pues ustedes sabrán, que se van reservando también, porque ¿no? Hay algunos que son para reservar al obispo, otras a la Santa Sede, ¿de acuerdo? Pero siempre está
esa gracia del perdón presente. Por eso el texto, más que hablar de que yo decido si te perdono o no, te confieso o no, tiene que ver más con el tema de recibir el bautismo. Por otra parte también, hoy en día, ya que existe el sacramento de la confesión, también hay situaciones en donde uno pues dice, mira, yo te atiendo, te recibo, pero no te puedo confesar. Son situaciones en las cuales hay una ruptura con algunos de los sacramentos. Y los sacramentos están conectados entre sí. Entonces, si hay una falta en otro sacramento, pues eso afecta lo que puede ser la recepción de los demás. Ya, pero digamos que ese es otro tema diferente. Y cuando en el Evangelio de Juan se hace referencia a este pasaje, no tiene en mente eso, pues eso fue poco a poco un desarrollo que se fue haciendo en la iglesia bajo la luz del Espíritu, y que forma ya parte de lo que es esa tradición, que forma pues esa tripleta de la revelación, la tradición y el magisterio, todo guiado por el Espíritu. Pero ahorita este texto de Juan, propiamente hablando, se referencia al tema del bautismo. Sería por eso. Bueno, y finalmente Juan 15, 27. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Okay. Retomamos lo que era la semana inicial del Evangelio de Juan. 2 días. Vengan y vean. Y estuvieron con él todo el día. Todo el día. Aquí Juan también dice, estuvieron conmigo desde el principio. Una tradición diferente a la de Juan, sinópticos, en especial Lucas. Cuando Judas deja de formar parte de los 12 y se reúnen para elegir a sucesor o a quien va a sustituir a Judas, mejor dicho, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los discípulos? Por supuesto le piden la luz al Espíritu. Utilizan algo que llamaban en aquella época echar suerte. Pero hay un requisito previo. El requisito previo es que han estado con nosotros desde el principio, desde que comenzó el ministerio del Señor, que hayan estado. ¿Sí? Hay uno de los apóstoles que se escapó de ese requisito. Pues San Pablo. Pablo se escapó de ese requisito porque él no tuvo experiencia del ministerio de Jesús. La experiencia de él fue directamente con el Señor resucitado. ¿Sí? Pero el resto de los apóstoles de los que nos habla el texto bíblico son aquellos que fueron testigos de la obra y de las palabras de Jesús, y que luego dan testimonio del misterio pascual de Jesús. ¿Sí? Un poco digo eso. Igual nosotros de nuevo, si queremos dar testimonio del Señor, si queremos realmente poder dar una palabra de parte de Él, tenemos que ser testigos. Y solo podemos ser testigos si tenemos experiencia y cercanía con Él. Ya me dijeron cómo se siente. Y yo confío en que ustedes ya están en ese programa, que están con la oración, con la lectura de la palabra. Eso como que se les olvidó, pero eso también es importante. La oración, la lectura de la palabra, la Eucaristía, la devoción a María, la comunión, la caridad, el servicio a los demás, la misericordia. Bien, aquí cerraríamos lo que es ese tema de la teología del enviado. La tratamos así muy por encima para darnos a entender que según el Evangelio de Juan, ¿sí?, el Hijo recibe una misión de parte del Padre, y luego también el Hijo encomienda a los suyos que tengan una misión. De alguna manera el encargo que recibimos tiene por lo tanto un origen divino, en cuanto es Jesús quien nos dice a ustedes tienen que dar testimonio de mí. No estamos dando testimonio de nadie humano,
Bueno, sí, Dios y hombre verdadero, sí. Pero en el sentido de que no estamos vendiendo un jabón, no estamos vendiendo un restaurante, una comida o una marca de ropa. Estamos dando testimonio, dando a conocer a aquel que es Hijo de Dios. Y por eso el mandato que de darlo a conocer tiene ese origen divino. Ahora pasamos al último de los puntos que tiene que ver con la vocación. Permanecer en Jesús. Este verbo es recurrente en el Evangelio de Juan, tiene mucha importancia. Permanecer en Jesús. Y nos hace caer en cuenta, nos hace tener conciencia de que la vocación no es un momento, la vocación es para toda la vida. Que la vocación debe ser constante, perseverante. Otro testimonio, ¿no? Los padrecitos viejitos que conoció uno a lo largo de la vida. Los padrecitos ya, pero estaba viejito, pero viejito. Y le dijeron, padre, ¿usted qué le pide a Dios todos los días? Y el viejito nos dejó todos sorprendidos cuando le dice, yo le pido todos los días a Dios perseverancia en la vocación. Ya tiene como 90 y tantos años. Le va a pedir perseverancia a Dios en la vocación. ¿Ah? Pero sí, y tenía razón. Tenía razón porque ciertamente la vocación es un regalo de Dios. Pero como todos los regalos, uno puede no valorar el regalo. ¿A ustedes no les ha pasado que les regalan algo y ustedes dicen sí? Muchas gracias. Y ya todo seguido eso va para una gaveta o van a ver después cómo salen de él o pasa lo otro. No van a completar. Gracias. ¿Qué es lo que yo quería? Sí, mira, me leíste el pensamiento, lo que estaba esperando. Y por eso dice, ¿cómo se me ocurre? Eso pasa. Lamentablemente nos pasa también con las cosas de Dios. Nos pasa con el bautismo. Nos pasa con la Eucaristía. Nos puede pasar también con la vocación. Si un regalo no se cuida, no se mantiene, se pierde. Con la vocación es igual. Me imagino que conocerán también gente, yo lo he conocido, que a lo mejor eran muy católicos, eran solo católicos, apostólicos, romanos, marianos, eucarísticos, pónganle todos los adjetivos que quieran. Y de repente, ¿qué pasó? Se hizo evangélico, agnóstico, musulmán, empezó que con el Dalai Lama, ¿qué le pasó? No, que los cuarzos, la esencia de mandarina, el espíritu de la Navidad. Por ahí vi algo que tenía cara de espíritu de Navidad. Porque también es otro elemento importante. A veces confundimos las cosas y agarramos y hacemos mezcladito. Agarramos y hacemos mezcladito. La iglesia cree en los ángeles. ¿La iglesia cree en los ángeles, sí o no? Sí. Una cosa es que crean los ángeles, pero otra cosa es que de repente, mira, te regalo aquí las velitas de los arcángeles. Y usted sí sabe el nombre de todos esos arcángeles, ¿de dónde los sacó? Y una velita azul, una verde, una morada, una fucsia, otra. Y cada arcángel le vale por una cosa diferente. Que es verdad que en el texto bíblico hay un fundamento para eso, sí. Gabriel lleva el mensaje de Dios, de la fortaleza de Dios. Miguel es quien exclama quién como Dios, esa fuerza, esa grandeza de Dios, la primacía de Dios.
Rafael es quien nos da la sanación de parte de Dios. Cada uno de esos, y hay otros ángeles para que se mencionen. Pero una cosa es saber que hay mensajeros, porque ángel significa Jesús, mensajeros de Dios. Y otra cosa es pensar que es una especie de fetiche mágico que nos van a ayudar para ver qué hacer amuletos. Igual que en la Navidad, en vez de celebrar el nacimiento de Cristo, nos preparamos para el Espíritu. Y abrimos las ventanas y ponemos esencia mandarina por toda la casa y escribimos los deseos que vamos a manifestar al universo. Ay, Dios, no creo que sea verdad. Una señora hizo eso, abrió la casa y la robaron. Se manifestó el universo. Pero no saquen de Llegaron los ángeles. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de permanecer en Jesús. Si hemos encontrado a Cristo, si Él forma parte de nuestra vida, no lo cambiemos por baratijas. No lo cambiemos por algo que no tiene nada de valor en comparación con Él. ¿Sí? Y ayudemos a los demás también a eso. Hay dos imágenes, y por eso cierro, que nos hablan mucho de este permanecer en Jesús. No les voy a poner mucho texto, sino la imagen para que lo tengamos en cuenta. Primero, yo soy David y ustedes los sarmientos. Juan 15, 1, 17. Esta es una imagen hermosa del Evangelio de Juan, que para nosotros es complicada. ¿Cuántos de nosotros saben de vides, de cultivos de uvas? Nuestra cultura no es muy dada a este tipo de cosas. Para la cultura de Jesús, para la cultura mediterránea, sí es normal. Y por eso se puede entender bien que está la vid, que es como la madre, y luego los sarmientos, que no son la vid, pero forman parte de lo que sería el conjunto vivo de la planta, y se entiende que si ese sarmiento no está unido a la madre, no va a dar fruto nunca. Y es un poco esa idea de que si no somos idénticos a Cristo, pero estamos unidos a Cristo. Y unidos en Cristo estamos unidos también entre nosotros. La vida y los sarmientos es esa imagen de la unión de los cristianos con Cristo y también la unión de la imagen de la unión de los cristianos entre sí. Permanecer en Cristo es simbolizado, por ejemplo, entre otras cosas, con esta imagen de la vida. ¿Quieres dar fruto en tu vida? Pues ya sabes a quién tienes que permanecer allí, adherido, pegado, de manera permanente a Jesús. Y ya la imagen de cierre, Juan 10, del 1 al 21, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuántas voces hay en el mundo? ¿Cuántos ruidos? ¿Cuántos escándalos? Pero solo hay una voz, una sola, que debemos escuchar. Es la voz de Cristo. Que de nuevo, volvemos al tema, es una voz que nos habla a través de la oración, la Eucaristía, la Escritura, el Magisterio, la misericordia que podemos tener hacia los demás. María, que en el Evangelio de Juan es la que dice, hagan lo que les diga. Todo eso, vivir todo eso es lo que nos permite escuchar la voz del Señor. Terminamos en el punto 11:44, ya el último minuto para agradecerles la atención y espero que estas pinceladas
sobre el Evangelio de Juan, de la vocación y la misión, les pueda servir a ustedes vivir esa vocación que Dios les ha dado de animar a otros a seguir a Cristo. Así que, muchas